Laika fue escogida por el programa espacial soviético para ir a bordo del Sputnik 2 y ser el primer animal en estar en órbita. El estrés al que sería sometido el animal que viajara a la Luna requería que éste tuviera características muy particulares de sobrevivencia y adaptación, las cuales Laika cumplía a la perfección. Al ser un animal callejero, condición que supusieron indicaba que ella podía aguantar condiciones extremas como mucho frío y hambre, así como su buen carácter y un tamaño mediano que se adecuaba a las condiciones de la cápsula donde viajaría. Esto indicaba que sería fácil de entrenar y preparar para una hazaña que en ese momento el hombre no estaba preparado. Le pusieron varios nombres como Limoncito, Risitos y aquel con el que pasaría la historia, Laika, cuyo significado es ladradora. A pesar de su carácter apacible, el equipo sabía que iban a enviarla a su muerte, y más de uno, tras la desintegración de la Unión Soviética, manifestó su remordimiento por haberlo hecho. El mecanismo del Sputnik 2 solamente estaba preparado para ponerse en órbita, debido a que posteriormente se quemaría al precipitarse en la atmósfera. Antes de enviar a los perros al espacio, les sometían a pruebas durante días para asegurarse de que podrían soportar las condiciones de los viajes espaciales. La cabina del Sputnik 2 era reducida, de ahí que se determinase que la pequeña Laika fuese la idónea, y para acostumbrarles fueron metiendo a los perros en compartimentos cada vez más pequeños. Durante años se había creído que Laika falleció sin dolor tras pasar una semana en órbita, cuando se agotó el oxígeno de la nave, pero en el 2002 se reveló la verdad, conociéndose que murió a las pocas horas del despegue, presa del pánico y el sobrecalentamiento de la nave, según información desde la BBC. El Sputnik 2 continuó orbitando durante 5 meses más, con los restos de Laika en su interior. En su regreso a la Tierra, el satélite se quemó al entrar en la atmósfera en abril de 1958. A lo largo de la historia se han enviado diferentes animales al espacio, como monos, ratones, ratas y moscas. Pero eso sí, los primeros animales que llegaron al espacio exterior y regresaron con vida fueron un par de perros, llamados Belka y Strelka, que despegaron el 19 de agosto de 1960 y regresaron un día después. Viajaron en el Sputnik 5 soviético junto a un conejo gris, 42 ratones, 2 ratas y varias moscas de la fruta. El hombre hace gala de una inclinación nata por explorar lo desconocido, y hay quienes dicen que la última frontera es el espacio sideral, pero científicos han advertido que el ser humano no está hecho para soportar largos periodos lejos de la Tierra. Según un reportaje publicado en el diario The New York Times, los científicos que están preparando astronautas para misiones en la Luna, en asteroides o en Marte, quieren asegurarse de que cuando regresen a casa gocen de buena salud, pero hay muchas interrogantes al respecto. Primero que todo, vivimos en un planeta con más del 70% de su superficie cubierta por agua, y nuestros cuerpos contienen alrededor de la misma proporción de líquido. Cuando la gravedad es cero, el agua flota, lo que eleva la presión intracraneal. Esa puede ser la razón de que hace 5 años, científicos que viajaron como astronautas y pasaron mayor tiempo en la Estación Espacial Internacional reportaron graduales cambios en la vista. El futuro de la humanidad está en el espacio. La Estación Espacial Internacional, que denominaremos IS, ha servido durante 20 años como centro de investigación en microgravedad. La principal tarea de los astronautas es realizar experimentos encargados por entidades, sean públicas o privadas. La Agencia Espacial Europea, denominada ESA, ha puesto sobre la mesa una propuesta totalmente diferente a la IS, una colonia en la Luna. Según la ESA, la Luna es el siguiente paso más lógico para los humanos.
en el camino de exploración espacial. Es un punto medio entre la Tierra y Marte. Esta vía permitiría tener una primera experiencia en la construcción y el mantenimiento de un asentamiento humano en el espacio antes de trasladarnos a lugares más lejanos. La colonización del espacio es inevitable si queremos asegurar la supervivencia de la humanidad. Tarde o temprano tendremos que vivir en otros lugares además de esta pequeña canica azul. Hay dos alternativas para hacerlo. O bien podemos adaptar otro planeta a nuestras necesidades o fabricar una colonia espacial. En el primero se presenta un plan para convertir Marte en un planeta habitable. En el segundo, sin embargo, plantea la idea de colonizar Marte es equivocada. En su lugar deberíamos construir una colonia espacial. En realidad, no hay ningún motivo para el que a muy largo plazo no podamos pensar en que tengan lugar ambas posibilidades. Sin embargo, el taller de la NASA tiene como contexto el desarrollo hasta el año 2050. Es decir, quizá dentro de 200 años o el tiempo que sea, tengamos colonias espaciales y planetas terraformados, pero hay que pensar por alguna parte. Centrar nuestra atención primero en la terraformación tiene sus ventajas y desventajas, y hacerlo en colonias espaciales también. La idea de terraformar el planeta rojo siempre ha sido fascinante. Transformar planetas es un tema muy recurrente en la ciencia ficción. Con el tiempo tenemos una idea cada vez más definida de qué proceso deberíamos seguir para conseguirlo. Derretir el hielo de los polos del planeta, crear una atmósfera poco a poco, desarrollar un entorno que tenga follaje, ríos y zonas de agua. Pero, ¿cuánto tardaríamos en lograrlo? ¿Qué coste tendría? ¿Es mejor forma de invertir nuestro tiempo y recursos? Esas son precisamente las preguntas que se han intentado responder en el primer estudio. En él se detallan dos fases, la del calentamiento y la oxigenación, junto a todos los pasos necesarios para convertir el planeta rojo en un lugar que pueda albergar vida como la Tierra. La primera fase consiste en calentar la superficie del planeta. En la actualidad tiene una temperatura de menos 60 grados centígrados. Necesitamos que se acerque a la de la Tierra, que es de aproximadamente 15 grados centígrados. Además, también sería necesario crear una atmósfera densa de dióxido de carbono. La fase de calentamiento es relativamente sencilla y se podría llevar a cabo en unos 100 años. La segunda fase es la de la oxigenación. La idea es muy sencilla. Se trata de producir un nivel de oxígeno en la atmósfera que permita a los humanos y a otras criaturas ser capaces de respirar con normalidad. Esta fase es más complicada y nos llevaría mucho más tiempo. Con la tecnología actual, los investigadores calculan que tendríamos 100.000 años en completarla. En realidad, el proceso es algo más largo. No podemos lanzarnos a la primera fase del plan sin antes hacer un trabajo previo. Necesitamos investigar el entorno de Marte para determinar la cantidad de agua que hay en su superficie. También necesitamos conocer la cantidad de dióxido de carbono que hay en su atmósfera y congelada en los polos, así como los nitratos presentes en el suelo marciano. Todos estos ingredientes son imprescindibles para crear una biosfera, así como un entorno habitable en el planeta rojo. De momento, las evidencias que tenemos apuntan a que los tres elementos son muy abundantes. La mayor parte del agua del planeta rojo está congelada en las regiones polares. Los científicos creen que hay más que suficiente para mantener un ciclo del agua, es decir, nubes, lluvias, ríos y lagos. Asimismo, hay estimaciones que apuntan
a que hay suficiente dióxido de carbono congelado en las regiones polares. Hasta el próximo video. Si quieres seguir explorando YouTube, dale clic a una de estas ventanitas y no olvides suscribirte.